Hola, soy Manuel Sigillo y en este video te voy a responder a las 20 preguntas más comunes sobre la elaboración del pan. Empezamos. ¿Qué ingredientes básicos se necesitan para hacer el pan? Bueno, los ingredientes básicos para hacer el pan son harina, agua, sal y levadura. Estos 4 elementos son las bases para realizar millones de panes. En algunas formulaciones, en alguna receta, encontramos también la presencia de azúcar, de materia grasa, de semillas, de huevos o de otros elementos, pero los productos de panificación, el producto clásico, se realiza simplemente con 4 elementos. ¿Cuál es la función de la levadura en la elaboración del pan? Bueno, la levadura es un elemento que mejora la experiencia en comer un producto. La levadura nos da esponjosidad, nos da suavidad a nuestros productos. En el mundo de la panificación hay muchísimos productos sin levadura, que son perfectos. La levadura, cuando uno hace la comparación, probamos un producto sin levadura y un producto con levadura, encontramos fácilmente la diferencia entre uno y el otro. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un pan casero? Bueno, todo depende de la técnica, de la forma de realizar un producto. Si quieres aprender a realizar un producto, por ejemplo, con viga, te dejo aquí arriba el video. Bueno, generalmente para hacer un producto rápido, cuando hablo de un producto rápido, hablo de un producto donde uno le echamos una cantidad alta de levadura. Entonces los tiempos desde el amasado hasta la cocción se pueden demorar generalmente 2 horas y media, máximo 3 horas. Si realizamos un proceso más artesanal, un proceso de larga fermentación, los tiempos pueden variar desde 12 hasta 72 horas. ¿Qué tipos de harina se utilizan para hacer pan? Bueno, también en este caso todo depende del tiempo de espera de nuestro pan. Si queremos realizar un pan corto, o sea, con un tiempo corto de fermentación, en este caso necesitamos una harina baja en proteína. Mientras si necesitamos realizar un proceso largo de fermentación, en este caso necesitamos una harina un poco más proteica. ¿Cómo se activa la levadura antes de usarla? En general, la levadura fresca y la levadura seca instantánea la podemos activar directamente cuando mezclamos con los otros ingredientes. Ponemos en la amasadora o en el bol el agua, la harina, la levadura, la sal y otros elementos. Si utilizamos la levadura seca activa, que es una levadura que se necesita hidratarla antes de utilizarla, entonces en este caso para activarla se necesita agua a una temperatura entre 28 y 32 grados y de pronto también 1 gramo de azúcar. De pronto en un vaso de 200-250 gramos le agregamos una parte de agua de la receta, la levadura y un poco de azúcar. Y esa es la forma de cómo vamos a activar la levadura seca activa. ¿Cuál es el proceso adecuado para hacer pan? Bueno, hay diferentes maneras de realizar un pan. Lo podemos hacer, como decía antes, de forma rápida, de forma con más despacio, con un mayor tiempo de fermentación. Todo depende del producto que yo quiero obtener. ¿Es necesario tener un horno especial para hacer pan? No, no es necesario. Podemos tranquilamente utilizar un horno casero. Los hornos estáticos, los famosos hornos que tienen una resistencia arriba y una resistencia abajo, son hornos perfectos para realizar pan. ¿Cuál es la diferencia entre masa madre y levadura comercial? Esa es una pregunta muy común que me hacen sobre todo cuando realizo asesorías a empresas o a privado. Bueno, la masa madre es una levadura natural donde tenemos levadura y bacterias. La levadura comercial es una levadura pensada para actuar de una forma rápida, de una forma precisa y constante. Entonces vamos a tener sobre todo cambio de sabores, de paleta de sabores de algunos productos, pero estos 2 métodos, la levadura comercial y la masa madre, son 2 métodos válidos para realizar productos de panificación. No existe la levadura de clase A o la levadura de clase B. Todo depende del proceso que uno realiza. ¿Cómo se puede lograr
una corteza crujiente en el pan. Hay diferentes maneras. La manera más sencilla, obviamente, es cómo vamos a hornear el producto. La fase de cocción, como sabemos, es una fase clave para obtener un buen resultado. Podemos hacer una buena masa y cocinamos mal el producto no sale bien. Entonces, en este caso, antes de hornear, tenemos que precalentar el horno. Preferiblemente, de pronto, precalentamos el horno con una piedra refractaria. La piedra refractaria me ayuda a dar una corteza diferente a nuestros productos, mucho más profesional. Temperatura generalmente entre 200 y 260 grados, todo depende del tamaño de la pieza y de algunos factores. Ponemos la pieza en el horno previamente calentado y utilizamos vapor en el horno. Tiramos de pronto un medio vaso de agua sobre las paredes del horno para generar vapor. Este vapor nos ayudará a generar una corteza súper crujiente. ¿Cuál es la técnica para lograr un pan esponjoso? Bueno, hay diferentes maneras. Podemos lograrla con un contenido de agua mayor en las masas. Podemos lograr con un porcentaje de materia grasa adentro de nuestra masa de pan. Podemos lograrla utilizando de pronto unas verduras como un puré de papas, un puré de remolacha, de zanahoria o de otros elementos. Esto nos ayuda a retener la humedad para dar una textura muy esponjosa a nuestros productos. ¿Es posible hacer pan sin gluten? Claro que sí. El pan sin gluten tiene una característica muy peculiar, que no teniendo gluten tiene la dificultad en crecer en altura. Pero si nosotros utilizamos elementos como psyllium y goma xántica o xantana, podemos obtener un producto muy parecido a los panes hechos con gluten. ¿Cuáles son las ventajas de usar una panificadora en lugar de hacer un pan a mano? Bueno, utilizar una máquina para realizar pan seguramente nos ayuda a mejorar el amasado, pero si realizamos un producto a mano podemos obtener un producto perfecto sin ningún problema, muy parecido a una amasadora, por ejemplo. ¿Qué tipos de panes se pueden hacer aparte del pan blanco tradicional? Bueno, se pueden hacer muchísimo. Yo amo las harinas integrales. Podemos combinar diferentes tipos de harina. La harina es el ingrediente fundamental de nuestra receta y entonces el elemento que nos va a dar características sensoriales a nuestros productos. Podemos mezclar el trigo con el centeno, podemos mezclar el trigo con la espelta, podemos hacer un producto 100% de espelta, 100% integral, de trigo. Hay diferentes opciones. ¿Cuáles son los errores comunes a evitar al hacer pan casero? Bueno, el error más común cuando realizamos un producto en casa es no amasar de la forma correcta nuestra masa. Entonces esto nos da un producto con un crecimiento menor en el horno. Y otro aspecto importante, escoger la harina apta para el proceso que nosotros vamos a realizar. ¿Es necesario dejar reposar la masa antes de hornearla? Claro que sí. La segunda fermentación, una vez que uno realiza el amasado, después del amasado arranca la primera fermentación. En esta primera fermentación vamos a desarrollar los aromas, la estructura, las características de nuestras masas. Después de la primera fermentación tenemos la fase de división y de formado. Una vez que vamos a formar el producto, necesita la misma masa incorporar otra vez este aire que se había formado para dar esta esponjosidad que nosotros conocemos. ¿Cómo se puede hacer un pan con ingredientes adicionales como nueces o uvas pasas? Muy fácil. Podemos agregar un porcentaje alrededor de 150-200 gramos de nueces o uvas pasas sobre 1 kilo de harina. Realizamos nuestro amasado y cuando faltan los últimos minutos, antes de terminar el amasado, le agregamos estas nueces. Las nueces, además de potenciar el sabor, nos mejoran las propiedades nutricionales de nuestros panes. Entonces es un elemento muy importante para dar un producto de mayor calidad. ¿Cuál es la temperatura y el tiempo de cocción adecuado para el pan? Bueno, la temperatura generalmente, como decía antes, estamos entre los 210, 220 hasta un 260. Todo depende del tamaño de las piezas. Piezas pequeñitas tienen una temperatura más alta. Piezas más pesadas tienen una temperatura un poco más baja. Los tiempos de cocción también en este caso varían. ¿Es necesario usar azúcar en la elaboración del pan? Bueno,
Este es un tema crítico porque en muchas panaderías se utiliza el azúcar en todas las masas, que sean masas saladas o más dulces, por un motivo muy sencillo, porque el azúcar cambia las propiedades de la harina y cambia la textura también del producto terminado, además de dar el sabor. En este caso, mi respuesta es absolutamente no, no es fundamental utilizar azúcar. Podemos mejorar algunos aspectos de la masa poniéndolo otros elementos naturales y entonces realizando un producto 100% sin azúcar para las masas saladas. Para las masas dulces, de pronto podemos jugar con diferentes tipos de azúcar, de pronto no solo sacarosa, podemos utilizar otros azúcares, podemos utilizar fruta y otros elementos que de pronto nos ayudan a aportar el mismo poder endulzante o algo parecido, pero de una forma un poco más saludable. ¿Cómo se puede lograr un pan con una miga suave y areada? Bueno, la técnica afecta mucho el producto terminado. Entonces, si vamos a aplicar técnicas como polish, esponja, viga, masa madre y otras técnicas, seguramente vamos a obtener un producto suave y más aireado. Última pregunta. ¿Qué consejos hay para conservar el pan fresco por más tiempo? El tema de la conservación en todos los productos es un tema clave, de fundamental importancia. Yo aconsejo de guardar el producto de pronto en una bolsa de papel sellada para evitar el contacto con el aire. El aire inevitablemente acelera los procesos de cambio en nuestros productos. Bueno, llegamos al final del video. Espero que este video te haya gustado. Te invito a suscribirte a mi canal y por cualquier pregunta me la puedes dejar aquí en los comentarios. Gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.